Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles a la distancia y aprovechar la ocasión para continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y es por eso que vamos a estudiar el tema titulado ¿Qué está escrito en la ley en tan solamente 10 pasos? Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las prácticas que más disfrutan los integrantes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 25, que dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Notemos la parte del texto que dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Es decir, que una de las prácticas que más disfrutan los integrantes del pueblo de Israel es dedicar el tiempo para estudiar la palabra de Dios en busca de nueva luz. Dedicar el tiempo para estudiar la palabra de Dios en busca de nuevas interpretaciones, de nuevas aplicaciones, para después levantarse y probar el conocimiento de aquellos que los rodean. Es por eso que el texto dice claramente que se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por lo tanto, podemos concluir que la práctica que más disfrutan estos individuos es dedicarse a buscar nueva luz y nuevas interpretaciones para probar el conocimiento de aquellos que los rodean. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que más deberían de practicar los del pueblo de Israel según lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 37, que dice así: Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Él dijo, el que usó de misericordia con él. Luego el texto agrega, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, que lo que más deberían de practicar los del pueblo de Israel, según lo enseña nuestro Señor Jesucristo, es que deberíamos de practicar la misericordia con todos aquellos que nos rodean. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver por qué no hacen las obras de misericordia a sabiendas que de esa manera glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 27 al 28, que dicen así: Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente,
y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Luego el versículo agrega: y a tu prójimo como a ti mismo. Y por último, al conectar este versículo con lo que dice el texto 28, bien has respondido, haz esto y vivirás, tenemos que concluir que no hacemos las obras de misericordia a sabiendas de que esas obras permiten que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado simple y sencillamente porque no amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y tampoco amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver por qué razón los del pueblo de Israel se creen tan ricos espiritualmente hablando si las evidencias bíblicas dicen todo lo contrario. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 26, que dice así: Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Quiero invitarle a mirar conmigo cómo inicia el texto bíblico. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, una de las razones por la cual el pueblo de Israel se cree tan rico espiritualmente hablando es porque no conoce lo que está escrito en la ley de la palabra de Dios. No conoce lo que está escrito en la ley de la verdad presente. No conoce lo que está escrito en la ley de la reforma pro salud. Ni siquiera conoce lo que está escrito en la ley del espíritu de profecía. Y por esa ignorancia voluntaria, el pueblo se cree rico espiritualmente hablando, aunque las evidencias son contundentes de que el pueblo en realidad es pobre. Además de eso, el texto menciona que él le dijo: ¿cómo lees? Es decir, que otra razón por la cual el pueblo se siente espiritualmente rico es porque a la hora de leer la palabra de Dios, a la hora de leer la verdad presente, a la hora de leer la reforma pro salud, a la hora de leer el espíritu de profecía, no está leyendo con entendimiento y no está leyendo con discernimiento, porque el pueblo no sabe leer. Así que, a manera de resumen, las razones por las cuales el pueblo de Israel se creen tan ricos espiritualmente hablando es porque no saben lo que está escrito y tampoco saben leer aquello que Dios nos reveló. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que suelen hacer los del pueblo de Israel cuando son confrontados con la verdad presente.
Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 29, que dice así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vamos a mirar con cuidado cómo inicia el texto bíblico. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Esto significa que lo que suelen hacer los del pueblo de Israel cuando son confrontados con la verdad presente, cuando son confrontados con el mensaje de los tres ángeles, cuando son confrontados con el mensaje de la reforma pro salud, es que suelen justificarse a sí mismos y suelen inventar todo tipo de excusas por el cual no están viviendo en obediencia a la verdad presente. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué es tan importante que los pastores de la casa de Israel sean un muy buen ejemplo para todos sus miembros. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 31 al 32, que dicen así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, refiriéndose al camino donde estaba una persona en necesidad y donde Dios dirigió a este sacerdote para glorificar su nombre. Sin embargo, él viendo a la persona en necesidad, decidió pasar de largo. Luego el versículo 32 agrega: asimismo un levita, es decir, asimismo como hizo el sacerdote, hizo también el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que es sumamente importante que los pastores de la casa de Israel sean un muy buen ejemplo para todos sus miembros, porque así como es el sacerdote, así será el pueblo. Así como es el pastor, así serán los miembros. Y es muy evidente que el relato bíblico nos enseña que así mismo como pasó de largo el sacerdote, el pastor, el ministro del evangelio, de igual manera pasó de largo el levita, el miembro, el integrante de la congregación. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver quiénes son los que demuestran una y otra vez que son más cristianos que los integrantes de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 33, que dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Quiero invitarle a mirar conmigo cómo inicia el texto bíblico. Pero un samaritano. Es decir, después de que Jehová
no pudo utilizar al sacerdote porque el sacerdote decidió pasar de largo. Después de que Jehová no pudo utilizar al levita porque el levita decidió pasar de largo, entonces Jehová se encargó de hacer un encadenamiento de circunstancias para que pasara por allí un samaritano. Y la Biblia dice que este samaritano que iba de camino vino cerca de él, cerca de la persona en necesidad de ayuda, y viéndole fue movido a misericordia. Esto significa que los que demuestran una y otra vez que son más cristianos que los integrantes de la casa de Israel son las personas del mundo secular que, movidos a misericordia, deciden ayudar a su prójimo. Son las personas del mundo religioso de Babilonia que, movidos a misericordia, deciden ayudar a su prójimo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las más grandes verdades que los integrantes de la casa de Israel nunca deberíamos de olvidar. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 34, que dice así: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Quiero recordarle que en este versículo estamos hablando del buen samaritano. Estamos hablando de la persona del mundo secular que se deja utilizar por Dios y actúa con misericordia para ayudar a su prójimo. Estamos hablando de la persona del mundo religioso de Babilonia que se mueve a actuar con misericordia para ayudar a los necesitados. Y es en ese contexto que el buen samaritano, acercándose, vendó sus heridas. El buen samaritano, acercándose, le echó aceite y vino a las heridas. Acercándose, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todo esto nos permite entender que el buen samaritano actuó con amor, con misericordia, con respeto y con prontitud cuando vio la necesidad de su prójimo, porque el buen samaritano estaba lleno del amor y la misericordia de Dios. Y es así que una de las más grandes verdades que los integrantes de la casa de Israel nunca deberíamos de olvidar es que no podemos dar aquello que no tenemos. Porque el sacerdote y el levita que pasaron de largo no podían darle amor y misericordia a este individuo porque ellos no tenían amor y tampoco tenían misericordia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón es que el pueblo de Israel sigue dejando al Señor Jesucristo pasar por hambre, sed y desnudez. Y la base bíblica está en Lucas 10,
versículo 35, que dice así: Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Otro día, al partir, refiriéndose al buen samaritano que estaba lleno del amor de Dios, que estaba lleno de la misericordia de Dios y por consiguiente podía dar aquello que tenía. Y el otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero, y además de lo que sacó y lo que dio, el texto dice que estaba dispuesto a gastar de más y a pagar cuando regresara cualquier otra cosa que hiciera falta. Así que vamos a puntualizar que este buen samaritano sacó, dio, gastó y pagó de su propio bolsillo porque estaba lleno de amor y misericordia cuando vio la necesidad de su prójimo. Obviamente, el pueblo de Israel sigue dejando al Señor Jesucristo pasar hambre, sed y desnudez en la persona de los pobres, en la persona de los afligidos, en la persona de los necesitados, porque el pueblo de Israel no está dispuesto a sacar de su bolsillo, a dar de su bolsillo, a gastar de su bolsillo y a pagar de su bolsillo. El pueblo de Israel le deja la responsabilidad a las instituciones gubernamentales y a la iglesia en general. Pero el pueblo de Israel no quiere aceptar que tenemos una responsabilidad individual delante de nuestro Dios de demostrar amor a Jesús en la persona de los necesitados. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la razón principal por la que la casa de Israel debe de predicar y practicar el mensaje de los 3 ángeles en su totalidad. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículo 36, que dice así: ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo? Es decir, del sacerdote que pasó de largo, del levita que pasó de largo, o del buen samaritano que se acercó y fue movido a misericordia cuando vio al individuo que cayó en manos de los ladrones. ¿Cuál de los 3 en realidad practica y predica con el ejemplo el mensaje de los 3 ángeles en su totalidad? Obviamente, el único que predica y practica con el ejemplo el mensaje de Dios para este tiempo fue el buen samaritano, porque su corazón estaba lleno del amor de Dios y su corazón estaba lleno de la misericordia del Señor. Y es así que reflejó correctamente el carácter de Cristo delante de los hombres, delante de los ángeles
y delante de nuestro Señor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que una de las cosas que más disfrutan los integrantes del pueblo de Israel es dedicarse a buscar nueva luz y dedicarse a buscar nuevas interpretaciones. Vimos también que lo que deberían de estar haciendo los integrantes del pueblo de Israel es llenarse de buenas obras, obras de misericordia para honra y gloria de Dios. Además de eso, nosotros vimos que la razón por la cual no les gusta al pueblo de Israel practicar las buenas obras, a pesar de que éstas glorifican el nombre de nuestro Padre que está en los cielos, es porque no aman a Dios con todo su corazón y tampoco aman a su prójimo. Otro punto muy importante que estudiamos fue que el pueblo de Israel no sabe lo que está escrito y tampoco saben leer aquello que está escrito, a pesar de que se creen ricos espiritualmente hablando. De hecho, nosotros vimos que cada vez que el pueblo de Israel es confrontado con la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles y es confrontado con la verdad presente del mensaje de la reforma pro salud, les encanta recurrir a justificarse y a excusarse por no practicar el mensaje para este tiempo. Vimos también que es muy importante que los pastores del pueblo de Israel sean un muy buen ejemplo para sus miembros, porque el pueblo será como el sacerdote. Inclusive nosotros vimos que una y otra vez personas del mundo secular y personas del pueblo de Dios que está en Babilonia demuestran con su conducta que son mucho más cristianos que aquellos que están en Israel y que profesan conocer la verdad. Además de eso, nosotros concluimos que una de las más grandes verdades que debemos de recordar en el pueblo de Israel es que nosotros no podemos dar aquello que no tenemos. No podemos dar amor y misericordia si en realidad estamos destituidos del amor de Dios y destituidos de la misericordia del Señor. Por otro lado, nosotros estudiamos que el pueblo de Israel sigue dejando a Jesús pasar hambre, pasar sed, desnudez y necesidades en la persona de los pobres, los afligidos y los necesitados, porque no estamos dispuestos a gastar, ni a sacar, ni a dar, ni a pagar de nuestros bolsillos, porque no queremos asumir la responsabilidad individual de ser los instrumentos de Dios. Y lo último que estudiamos fue que es sumamente importante que prediquemos la totalidad de la verdad presente y que también lo practiquemos en nuestra vida cotidiana, porque de esa manera vamos a reflejar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, el carácter de amor,
el carácter de misericordia delante de los hombres, delante de los ángeles y delante de nuestro Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que dediquemos tiempo para investigar qué es lo que está escrito en la ley y ponerlo en práctica por amor a Dios y por amor al prójimo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.